Te damos la bienvenida a este tu espacio donde hablamos de historias, tendencias, tips y más relacionados con el emprendimiento. Un grupo de desconocidos ha creado este espacio para ti, para el mundo, para otros desconocidos. ¿Quieres saber más? Únete, porque aquí todos somos desconocidos. Capítulo 2. ¿Persona física o moral? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, desconocidos? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Y como ya escucharon en el título, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre una persona física y una persona moral. Como saben, a veces cuando se va empezando no sabemos diferenciar qué es lo que necesitamos. Si necesitamos ser persona física, si necesitamos ser persona moral, ¿qué es una persona moral? ¿Cuántas personas las pueden constituir? Hay muchas dudas e incógnitas que vamos a tratar de resolver en este podcast. Y lo primero que quiero mencionar es que efectivamente existen estas dos figuras, ¿no? Que son las personas físicas y las personas morales. Y vamos a empezar definiendo qué es una persona física. Una persona física es cuando estamos hablando de cuando una persona se representa a sí misma para su actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que esa persona en su esencia de ser es quien se está representando. Y por otro lado tenemos a las personas morales. Las personas morales, lo que sucede es que se representan mediante un ente que es físicamente inexistente, por así llamarlo, pero que puede representar a uno o varias personas. Esto es en representación de... Aquí normalmente este tipo de situaciones las encontramos en las empresas, en las pymes, en aquellas entidades que ya tienen más de un socio. Por lo regular son personas morales, y esta persona moral va a tener obligaciones, derechos, pero todo respaldado por otras personas físicas. Y bueno, se estarán preguntando, en realidad, ¿para qué funciona una y para qué funciona la otra? Realmente su mayor utilidad tiene que ver con lo que les mencionaba, que es el tema de quién representa y bajo qué estatuto se está representando. Hay otras limitantes, por ejemplo, en los ingresos de las personas físicas, que evidentemente no pueden ser operadas por ellas, sino tendría que ser forzosamente por una persona moral o alguna entidad que se le asemeje. Primero que nada, como les decía, las personas físicas tienen obligaciones que cumplir y derechos. Obviamente estas personas se rigen bajo algunos estatutos. Un ejemplo de ellos es el de salarios y en general las prestaciones de servicios personales como subordinado, que aquí pues se encuentra el gran grueso de la población. Son personas físicas que declaran ante el fisco, el SAT, aquella cosa inmencionable. Pero bueno, estas personas declaran como asalariados y ellos evidentemente pagan impuestos. Estos impuestos y todos estos derechos y obligaciones por lo regular son realizados por el patrón que los tiene subcontratados, o como su subordinado, mejor dicho. Tenemos también las personas con actividades empresariales y profesionales que tienden a ser utilizados muchos por aquellos emprendedores que van iniciando, porque se asemeja un poco a una persona moral. Te permite emitir facturas, te permite realizar diferentes actividades que, por ejemplo, un asalariado o alguien que está a sueldos y salarios no podría realizar. En cambio, también aquí tenemos un apartado que llama a profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas como médicos, abogados, contadores que cobran honorarios. Esos honorarios por lo regular lo van a hacer mediante este régimen de actividad empresarial y profesionales. También hay un régimen que se llama incorporación fiscal. Es un régimen que salió hace unos años justamente para intentar atacar la falta de cultura de estar en esta índole de estar declarando ante la Hacienda, impuestos, todo este rollo. Y el régimen de incorporación fiscal es como un punto intermedio entre actividades empresariales y sueldos y salarios. ¿Qué quiere decir? Que van a tener mayor factibilidad, no hacen declaraciones tan seguidas. Este es un buen régimen para empezar, ya que inclusive por ahí hay una ley que les otorga el primer año sin tener que pagar impuestos. Entonces esto puede funcionar mucho para ir empezando. Después de eso migraremos a actividad empresariales y profesionales y después podríamos irnos a una persona física. Eso va a depender mucho sobre la actividad que ustedes realicen. Hay otros regímenes como el de arrendamientos y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que esto lo ocupan mucho las personas que rentan inmuebles. Está otro que se llama enajenación de bienes, adquisición de bienes. Todo esto tiene que ver mucho justamente con bienes de grandes cantidades y volúmenes de costo.
Hay otro que se llama, por ejemplo, intereses, que tiene mucho que ver con personas que invierten ya de manera, por así llamarlo, profesional o dedicada en cambios de bolsa o cuestiones por el estilo. Y bueno, hay otro régimen que en el caso de que, por ejemplo, si ustedes se ganan la lotería, se llama obtención de premios. Este régimen por lo regular se utiliza para hacer una única declaración sobre una cantidad muy fuerte de dinero que nos llegue a entrar a nuestras cuentas bancarias, porque hay que mencionarlo, y evidentemente el SAT por lo regular no se fija tanto en las personas que tienen pocos ingresos, pero si tú ganas la lotería y te vuelves millonario de la noche a la mañana, pues evidentemente tienes que declarar impuestos sobre lo que te hayas ganado. Y hay otra que se llama, por ejemplo, dividendos, y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Por lo regular se ocupan, por ejemplo, cuando tú tienes empresas, cuando eres socio de algún corporativo o algo por el estilo, pues todos esos dividendos te tienen que llegar a algún lado, y la forma de declararlos es mediante este régimen fiscal. Y bueno, ahora sí, eso es por parte de las personas físicas. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas que tienen? Una de las desventajas pues es obviamente el monto. Normalmente no puedes facturar más de 4 millones al año. Si tú facturas más de 4 millones al año, estás obligado a por ley cambiarte de régimen, salvo algunos regímenes muy específicos como el de dividendos, en donde sí pueden hacer una pequeña excepción, pero aún en esos casos hay que ver situaciones muy particulares. Y bueno, después tenemos lo que es una persona moral, que como les decía, es una entidad que se le llama más precisamente una entidad jurídica, es decir, que se encuentra constituida por organizaciones o grupos de personas. Las personas morales representan a estas personas, por lo que se reconocen como una instancia unitaria que mantiene capacidad para ejercer derechos. Y ya sé que esto suena muy revuelto, pero básicamente son todas aquellas que tú ves como Empresita SADCB, SAPI, sociedad cooperativa, sociedad civiles. Por lo regular, por ejemplo, también las asociaciones civiles son personas morales, y esto es porque obviamente representan a un grupo de personas o a una organización. Y si se lo están preguntando si una persona moral puede ser socia de otra persona moral, evidentemente sí. Tal es el caso de los consorcios o de los grandes corporativos que por lo regular están constituidos por otras personas morales. Ahora, estas sociedades pueden ser mercantiles o civiles. Aquí hay una diferencia muy grande. Las sociedades civiles por lo regular se van a ir más hacia la parte de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, por ejemplo, hay despachos de abogados, de contadores, que no necesariamente son mercantiles, son sociedades civiles, y pueden ejercer su derecho a obtener ingresos mediante su ejercicio de actividad profesional. Ahora, las sociedades mercantiles pues son todas aquellas que ustedes conocen, que son las empresas, la típica empresa que realiza actividades comerciales, ya sea de venta de productos, servicios, consultoría, etcétera, etcétera. Ahora, hay otros que por ejemplo son almacenes generales de depósito, arrendadoras o financieras. Las instituciones de finanzas, seguros y créditos tienen su propio régimen. Y bueno, aquellos organismos que están como facultades autónomas o organismos descentralizados que se encargan de comercializar fideicomisos en actividades empresariales y de bienes o servicios, también aplican en este régimen de personas morales. De hecho, como un dato curioso, los institutos descentralizados del gobierno son personas morales que ejercen bajo ese régimen. Obviamente una persona moral, al similitud de una persona física, comparte por ejemplo un nombre. La persona moral tiene un nombre, al igual que una persona física tiene un nombre. La persona moral tiene un RFC, la persona física también tiene un RFC. Una persona física tiene un estado civil, mientras que las personas morales no van a tener un estado civil. Una persona moral no puede estar casada. Sin embargo, una persona física sí lo puede estar. Las personas de régimen moral pueden tener una nacionalidad. Por ejemplo, si su domicilio está en territorio mexicano, son personas morales de nacionalidad mexicana. Eso es una similitud. Una persona física también puede tener una nacionalidad, una o dos nacionalidades inclusive. Las personas morales, por ejemplo, están obligadas a presentar su contabilidad ante el SAT, mientras que las personas físicas solo están obligadas si sus ingresos superan los 4 millones, salvo ciertos regímenes como el de actividad empresarial o profesional, que sí están obligados a tener una cierta declaración anual, mensual,
evidentemente siempre y cuando tengan unos ingresos, ¿no? Si no, pueden declarar todo en ceros, pero aún así tienen que hacer sus declaraciones, están dentro de sus obligaciones. Las personas morales también, por ejemplo, se dividen en dos regímenes, el régimen general y las personas morales con fines no lucrativos. Estos son las asociaciones civiles, las ONGs, mientras que las personas físicas podríamos dividirlas en cuatro grandes. Las personas físicas asalariadas, los profesionistas, los arrendadores o los empresarios. Son las cuatro grandes divisiones en las que podríamos tener separadas a las personas físicas, mientras que las personas morales solo se pueden dividir en estas dos, que son las lucrativas y las no lucrativas. Ahora se estaban preguntando, ¿qué otra semejanza puede tener una persona física y una persona moral? Y como ya lo decíamos, una es que pueden tener ambas nombres, otra es que pueden registrar su negocio con cualquiera de ellas. O sea, tu negocio, en el caso por ejemplo de desconocidos, puede ser Desconocidos S.A. de C.V. o puede ser Desconocidos pero representados solo por una marca y fiscalmente por una persona. La personalidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones es muy similar. De hecho, una persona física y una persona moral tienen casi los mismos derechos y obligaciones, en especial las obligaciones de presentar su declaración, de hacer ciertos movimientos, de tener que emitir una factura, un comprobante por sus servicios y más. Y tanto las personas físicas como las morales pueden tener un patrimonio, es decir, derechos y obligaciones en términos económicos. ¿Una persona moral puede ser dueño de una casa? Claro que sí. ¿Una persona física puede tener una marca registrada? Claro que sí. Ambas comparten ese tipo de derechos. Y ambas, por derecho y casi por obligación también, tienen que tener un domicilio. ¿A dónde pueden ustedes ubicar a la persona física o a la persona moral? Ahora, aquí hay una cosa bien interesante y va a ser que las personas morales siempre por lo regular van a tener por lo menos un representante, o sea, una persona física que esté detrás de una persona moral. Y esto es porque esa persona va a ser quien va a ejercer la voz y voto de los demás socios. Y aquí en las personas morales es donde voy a detener un poco, porque aquí tenemos como más margen, ¿no? Por ejemplo, tenemos las SADCB, que son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son aquellas que no están obligadas a divulgar quiénes son todos los socios de esa sociedad. Tenemos, por ejemplo, las sociedades SAPI, que son sociedades promotoras de inversión, que tienen una ventaja muy significativa a la hora de inyección de capital. Esto quiere decir que casi cualquier persona puede invertirles y puede invertirles capitales enormes y pueden variabilizar su capital. Eso es una de las grandes ventajas de que sea una SAPI. Por otro lado, tenemos por ejemplo las sociedades de responsabilidad limitada, que la diferencia de estas sociedades es de que en caso de algún siniestro o que la sociedad tenga que responder con bienes económicos o materiales, lo van a hacer de manera limitada. Esto es, que no se pone todo el dinero de todos los socios, sino que solamente lo que el capital de la sociedad tenía en ese momento. Y si estarán preguntando, ¿hay alguna forma transitoria entre las personas físicas y las personas morales? Anteriormente se decía que las personas físicas con actividad empresarial y profesional eran transitorio, pero hace unos años, aquí en México, surgió una nueva figura, que son las SAS, las Sociedades de Acciones Simplificadas. Esto podría decirse que es un intermedio o un híbrido entre las personas físicas y las personas morales. ¿Por qué? Porque es una persona moral que, a diferencia de las demás sociedades morales, solo requiere tener un solo u único socio, o puede tener un único socio. De ahí puede tener más, pero vamos, que es la única que se puede abrir con una sola persona. Y te da obviamente una representatividad con una persona moral, con un nombre. Por ejemplo, tú sí le podrías poner Empresita SAS y esa persona moral te va a representar a ti. Y la ventaja de esto es el patrimonio con el que responderías en caso de alguna incidencia o cualquier otra situación que se pueda presentar. Ahora, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Te gustaría saber más de esto? Escríbenos en nuestras redes sociales si te gustaría saber más de las personas físicas o las personas morales, y espero que les haya gustado este pequeño capítulo. También van a encontrar un pequeño escrito en nuestro blog, en donde van a encontrar justamente un poquito más de detalles sobre lo que hablamos en este pequeño podcast.
Espero les haya gustado y créanme, vamos a estar escuchando y vamos a estar muy atentos a ustedes. Pueden escribirme directamente a mi correo a jorge@desconocidos.com. Acuérdense que la primera E es con un 3. Y en nuestras redes sociales como @desconocidos. Ahí en nuestras redes sociales también pueden ustedes proponernos contenido, proponernos temas y pues, esperen que vamos a tener sorpresas. Nos estamos escuchando y hasta la próxima, desconocidos.